Voy a compartir la pantalla para continuar con nuestro tema, ¿ya? Se logra ver, ¿no? ¿Me escuchan, jóvenes? Habíamos quedado ayer, digo, en la anterior clase, estábamos viendo la prueba de Turing, ¿no es cierto? Y con esta prueba, el matemático Alan Turing ha querido determinar si una computadora piensa o no. ¿Me escuchan, jóvenes? A ver, activen sus cámaras, por favor. Activen sus cámaras, por favor. Karen, Feldman, Cristian. Vamos. No contestan, no sé si están ahí o solo se han conectado. De Feldman, sí, pero Karen. Cristian, muy bien. Cristian, muy bien. Dayana, ya está. Joel. Espinosa, conecte su cámara, por favor. No sé dónde andan, no sé si están o no están. Vamos, conecten, si no los voy a sacar de la clase. Espinosa. Espinosa, conecte su cámara. Vamos, muy bien. Buenas tardes. Estábamos viendo, chicos, en la clase anterior, justamente la prueba de Turing. Como les explicaba hace un momento, con esta prueba, ¿qué es lo que ha pretendido el científico matemático? Ha querido determinar si una computadora piensa por sí sola, ¿no es cierto? En realidad, chicos, la computadora por sí sola no va a pensar, ¿no es cierto? Está supeditada a el código que tenga almacenado en su base de conocimientos o en su base de datos para ejecutar alguna acción determinada, ¿no es cierto? Entonces, pero con esta prueba, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Se puso un interrogador y se puso dos personas. Si una computadora y una persona, un ser humano. Si la computadora logra hacer que esta persona piense que está interactuando con otro ser humano, entonces se podría decir, dice, que la computadora pasa la prueba y podríamos decir que la máquina puede pensar. Pero en realidad no es cierto. No, la computadora, como les he dicho hace un momento, no piensa por sí sola. Tiene que tener almacenado en su base de conocimientos cierto tipo de información que le va a llevar a poder realizar cierto tipo de actividades. ¿Sí? ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien de ustedes ha estado presente en la última defensa de tesis de su compañera Sibila? Ella ha diseñado un prototipo de una mano electromecánica. ¿Alguien ha ido? Nadie del grupo. Pero igual podían ir. Les comento que en su defensa ella ha diseñado el prototipo de una mano, de una manito una mano electromecánica que realiza funciones básicas.
¿ya? Como abrir la mano, puede hacer para doblar los dedos, puede agarrar un objeto, es decir, soltarlo, ya funciones básicas. Ella hizo desde el diseño y la impresión de la mano, ¿ya? Ella ha utilizado una impresora 3D y un software para diseñar la mano, ha impreso. Una vez que ha tenido todas las piezas, ¿qué es lo que ha hecho? Ha armado un circuito utilizando tecnología Arduino, que lo ha colocado en esta parte, ¿ya? Ahí, en esta parte colocado, y ha utilizado un brazalete que ha tenido que conectar a su software para que este brazalete interprete los movimientos del músculo de la mano y los transmita hacia el software para que pueda recibir estas instrucciones del software y de esa forma hacer que el Arduino funcione. ¿Se entiende, no ve lo que les he querido explicar? Muy bien. Entonces, ahí ella ha utilizado una parte de lo que es eh, eh, la tecnología, digamos, que ha utilizado ella, la ha utilizado para hacer este tipo de prototipo, ¿ya? ¿Sí? Sí. Ujú, ujú, mm, claro, claro. Ujú. No, porque es un accesorio que ella ha utilizado y que le sirve. O sea, todas o sea, hay diferentes trabajos de tesis que ustedes pueden realizar. El trabajo que ella ha hecho, más que todo, ha sido un trabajo de investigación y de diseño, porque ella ha investigado, porque ahorita, por ejemplo, al momento de mostrar ella su proyecto, ha demostrado cómo ella ha diseñado su mano, digamos, ha hecho el diseño, ha impreso, ha logrado ensamblar, ¿no?, el circuito dentro de la mano y ha abierto, digamos, una puerta para ustedes para que puedan incursionar en esto de la inteligencia artificial o de este tipo de proyectos de investigación que se puede dar, porque dense cuenta que para ella no ha sido fácil también conseguir todas las herramientas y los recursos que ha utilizado para poder desarrollar su proyecto, ¿no es cierto? Muchas veces estamos centrados en hacer proyectos con sistemas de gestión, ¿no? La mayoría de ustedes hace eso, hace, no sé, sistemas de control de inventarios, control de ventas, etcétera, etcétera, ¿no ven? Entonces todos, ahí que utilizan, utilizan un lenguaje, qué sé yo, un lenguaje en Java, utilizan su base de datos, diseñan su base de datos y desarrollan su sistema, ¿no es cierto? Entonces, eso es un sistema de gestión. También hay sistemas multimedia que se pueden desarrollar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, un sistema multimedia, recuerdo que hacían los estudiantes para mostrar todas las funcionalidades del cuerpo humano, ¿no? Entonces ahí necesitan saber de diseño gráfico, saber de edición de videos, ¿no es cierto? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces son diferentes áreas a las que ustedes pueden ingresar, pueden investigar y pueden desarrollar, chicos, porque ustedes, si bien se los capacita para llegar a desarrollar sistemas de gestión, pero justamente en esas últimas materias ya ustedes, como ya conocen la programación, pueden incursionar en desarrollar, por ejemplo, un sistema experto, ¿no es cierto? Un sistema experto, donde, por ejemplo, pueden hacer para el campo de la medicina, pueden hacer un sistema de diagnóstico que pueda emitir un cierto tipo de diagnóstico en una determinada enfermedad o determinadas enfermedades.
Es lo que tenemos que hacer ahora en nuestro proyecto. Ese proyecto que van a desarrollar ustedes en la materia de inteligencia artificial. La verdad que es muy poco el tiempo y bueno, tenemos apenas un semestre para llevar todo esto. Ustedes pueden investigar, hay muchos sistemas en la red. Pueden investigar, pueden adaptar ese proyecto a algo que ustedes vayan a hacer acorde a la realidad que tenemos nosotros aquí en nuestra región, ¿ya? Y pueden desarrollar ese tipo de sistema para poder defender. A mí lo que me va a interesar ver es si ustedes comprenden en realidad cómo se programa en este tipo de sistemas. Me interesa ver la programación lógica, me interesa ver si ustedes logran captar que se tiene que llenar una base de conocimientos con hechos y reglas, ¿ya? Eso es lo que me va a interesar a mí, porque ustedes ya tienen proyectos ya en diferentes materias, ¿no es cierto? Ahorita ya deben tener en diferentes materias diferentes proyectos y no pueden adaptar un sistema de gestión para la materia de inteligencia artificial, ¿no ven? ¿Se entiende? Ya. Bueno, no es cierto, decíamos, la pregunta que queda es, dice, por el comportamiento de una computadora se puede concluir que ésta piensa, bueno, en realidad, cierto, tiene que seguir una serie de condiciones y reglas. La computadora, como les decía, por sí sola, nunca una computadora por sí sola va a ser capaz de pensar, solamente va a ser capaz de actuar como lo haría un ser humano, tratar de pensar racionalmente como lo haría un ser humano, pero de acuerdo a su base de conocimientos y de acuerdo a una determinada actividad. El ser humano puede hacer varias cosas porque es un ser racional, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos ya de inteligencia artificial, se crean en diferentes áreas o campos o aplicaciones y los software son exclusivamente para ese tipo de actividad. Puede ser la medicina, puede ser la industria, ¿no es cierto? Una actividad específica. Ahora aquí dice, pensar racionalmente, dice la corriente logística e inteligencia artificial trata de crear sistemas inteligentes utilizando la lógica formal, ¿ya? Entonces, ahí se utiliza la lógica de reglas, de, de, de predicados y reglas, ya donde ustedes van, más adelante vamos a ver ya la programación lógica, y ahí ustedes van a poder ver cómo es capaz de aplicarse ese conocimiento, traducir ese pensamiento que tenemos nosotros como seres humanos al lenguaje, a un lenguaje de programación para que éste nos dé una respuesta, ¿no es cierto? Entonces es un conjunto de hechos y reglas que deben ser programados para que la computadora entienda y actúe como si como si la respuesta la estaría dando una persona. ¿Ya? Dice, inconvenientes, necesaria, dice, una representación del conocimiento informal o difuso, uso de probabilidades, explosión combinatoria de posibilidades, ¿ya? Entonces, tenemos que darle un mundo de posibilidades para que pueda dar una respuesta, ¿ya? Es como decía, por ejemplo, si yo a cualquiera de ustedes que se conocen entre ustedes, les muestro por ejemplo, si ustedes les pongo la fotografía del ingeniero Wilder, todos saben quién es, ¿no es cierto? Todos saben quién es, lo identifican, ¿sí o no? Docente, director de la carrera de sistemas, etcétera, pueden dar varias respuestas. Pero una persona que no lo conoce no lo va a identificar, porque no tiene su base de conocimientos almacenados esos datos que son necesarios para poder identificar a esa persona, ¿no es cierto? En cambio, el ser humano actúa de manera inmediata y da una respuesta. En cambio, al programa le tenemos que dar varias instrucciones, ¿no? Para que pueda emitir una respuesta. Ahora decíamos, ¿no? Que lo que se quiere lograr es que
justamente las máquinas piensen racionalmente, actúen racionalmente, ¿no es cierto? Es lo mismo que les decía, por ejemplo, si yo les pongo, si ustedes ven que la mano van a meter al fuego, no la colocan, ¿no es cierto? Retiran, ¿no es cierto? Porque ustedes reaccionan, son seres humanos que se dan cuenta que pueden quemarse, ¿sí? Entonces, ahí es actuar de manera racionalmente, ¿ya? Dice, el estudio de la inteligencia artificial, dice, agentes racionales tiene dos ventajas. El más general es el pensamiento racional. Entonces, como seres humanos somos capaces de razonar y discernir entre lo bueno, lo malo, entre lo que me conviene, lo que no me conviene, ¿no es cierto? Es más cercano al método científico que el comportamiento y el pensamiento en seres humanos, ¿ya? Entonces, ahí es, ¿qué es lo que busca la inteligencia artificial? Busca identificar el comportamiento. ¿Cómo se comportaría una persona ante una determinada actividad? Dice, también la inteligencia artificial es una combinación de ciencias de la computación, ingeniería mecánica y electrónica, fisiología y filosofía. Por ejemplo, su compañera que hizo el proyecto o el prototipo del brazo o de la mano, ella ha tenido que, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tenido que combinar un software, en este caso el software Arduino, ha tenido que combinar la tecnología Arduino, ahí ¿qué es lo que ha hecho? Ha utilizado electrónica, ¿no es cierto? Ha tenido que diseñar un circuito, ha tenido que ensamblar un circuito. ¿Para qué? Para que justamente esos componentes electromecánicos puedan desarrollar una actividad, hacer algo. Por ejemplo, el hecho de abrir la mano, o sea, fácil, ¿no? Yo abro mi mano y listo, pero ordénele a ver a un brazo, algo mecánico que lo haga, ¿sí o no, chicos? Entonces, ella tenía que utilizar un conjunto de combinaciones para poder lograr eso, ¿ya? Me dejo entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, ella ¿qué ha hecho? Ha utilizado un Arduino Nano, ¿no? Que es un Arduino chiquitito, pequeñito, que justamente le servía a ella para poder diseñar su circuito, su esquema. Ya ha tenido que utilizar servos, ha utilizado tecnología Bluetooth, ha utilizado un LED, un foquito, aquí en esta parte, donde a ella, mediante instrucciones de código, el foquito se encendía rojo si no había algún error, ¿ya? Verde cuando ya se estaba conectando, estaba estableciendo la conexión, y celeste cuando ya se había establecido la conexión entre su brazalete y su circuito Arduino. Y todo eso se traduce en instrucciones de código, ¿no es cierto? Ahí hay una combinación. ¿Se entiende? Ahora sí. Ya. Bueno, los fundamentos para poder entender lo que es la inteligencia artificial, es por eso decíamos, es una combinación entre filosofía, matemáticas, psicología, ¿no es cierto? La ingeniería de computación, la lingüística, ¿ya? Todo eso entra. Porque todo es un conjunto, chicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un software, un sistema experto, por ejemplo, quiero determinar la clasificación de plantas, de frutas, de peces, de animales, no sé, quiero hacer una clasificación, ¿no es cierto? Entonces tengo que conectarme con un experto que me dé toda esa información ya sea si necesitaría hacer una clasificación de plantas con un ingeniero agrónomo, ¿no es cierto? Y específico en el tipo de plantas que yo quiero clasificar, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, si por ejemplo quiero hacer un software basado en lingüística, pues tendré que entender la teoría sobre el lenguaje. Por ejemplo, si quiero hacer un traductor, ¿sí o no? Tengo que conectarme con esa persona que me va a dar la información y que me va a ayudar a comprender y a entender. O sea, es un conjunto de
de profesionales que trabajan para poder lograr. O sea, no es que ustedes desarrollan solos cuando se habla de inteligencia artificial. Es un equipo multidisciplinario donde ahí va a estar, aparte que va a estar la persona que se va a encargar del programa, la persona que se va a encargar de hacer el diseño, la persona que va a hacer desde la recolección de los datos, porque primero necesito los datos, la materia prima para poder empezar a desarrollar, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué podemos decir de la evolución histórica de la inteligencia artificial? Bueno, al principio ha habido, bueno, todo el mundo estaba entusiasmado, ¿no es cierto? Había mucho éxito, aunque con ciertas limitaciones. ¿Por qué? Por la misma tecnología que existía en ese tiempo, ¿no es cierto? Era limitada. Dice, había hipótesis de sistemas de los símbolos físicos, el lenguaje se programaba en Lisp, había, dice, un generador de consejos, micromundos, destacando el mundo de los bloques, ya había una introducción a lo que son las redes neuronales, se hablaba de los adalines y los perceptrones, ¿no? Pero, dice, aún así las predicciones muy optimistas se chocaron con una realidad difícil de modelar y excesivamente compleja en muchos casos. ¿Ya? Entonces había una traducción, búsqueda de soluciones genérica y bueno, hubo la explosión de lo que es la inteligencia artificial en ese tiempo, del año 52 al 69. Luego dice, del año 66 al 73 han surgido los sistemas basados en el conocimiento. Dice, hasta este momento la investigación de la inteligencia artificial estaba centrada en el desarrollo de mecanismos de búsqueda de propósito general, que tenían, dice, métodos débiles. Pero ya el uso de conocimiento específico del dominio que facilita el desarrollo de etapas de razonamiento más largas, ya hay un conocimiento, aunque restringido, pero ya se empezaba a conocer lo que es las dendritas, lo que vendría a ser las redes neuronales, ¿ya? Se aplica a redes neuronales hoy en día. Hoy en día la inteligencia artificial utiliza las redes neuronales para poder desarrollar ciertos tipos de sistemas. Aquí dice, bueno, ahora, estos sistemas basados en conocimiento son los sistemas expertos, ¿no es cierto? Por eso le decía a ustedes, un sistema experto sí o sí tiene que tener su base de conocimientos, ¿ya? Sí o sí utiliza esa base de conocimientos para poder expresar o poder dar una respuesta. Por ejemplo, los sistemas clasificadores del tiempo, del clima, son sistemas expertos, ¿sí? Son sistemas expertos. Bueno, en la industria, dice, ¿no? La inteligencia artificial se industrializa desde el año 1980, ¿ya? Hay un primer sistema experto comercial, ¿no es cierto? En el 81 los japoneses anunciaron su proyecto de quinta generación. También los Estados Unidos constituyen una corporación tecnológica donde ellos ya incursionan en lo que es la inteligencia artificial. Ahora dice, ninguno cumplió completamente sus objetivos, mientras, y bueno, en los diferentes países han ido evolucionando poco a poco en lo que es el ámbito de la inteligencia artificial. Y bueno, ha crecido bastante la inteligencia artificial, ¿ya? Dice, pasando de unos pocos millones de dólares en 1980 a billones de dólares. Luego ha llegado un invierno de la inteligencia artificial, ha llegado como un estancamiento, pero sí o sí la inteligencia artificial, lo que era antes, lo que es hoy en nuestros días, ha evolucionado bastante. ¿Ya? Ya la inteligencia artificial se convierte en una ciencia, ¿no es cierto? Dice, es más usual el desarrollo de teorías ya existentes y trabaja también en demostrar la utilidad de las aplicaciones en el mundo real. La inteligencia artificial ya forma parte del ámbito de los métodos científicos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cómo ahí en esa gráfica, cómo han ido evolucionando los robots, desde su creación, desde el primero hasta, y hoy en día tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo,
les decía, ¿han escuchado hablar de Alexa? ¿Ustedes? ¿No es cierto? Android. ¿Cómo? Un Android. ¿No ve? Por ejemplo, con Alexa se puede hacer puede hacer que se ejecuten diferentes actividades, por ejemplo, no sé, encender las luces, apagar las luces, encender un televisor. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades conocen ustedes que se pueden desarrollar, que puede ejecutar? Domótica. Exacto, para domótica, todo lo que tenga que ver con domótica, ¿no es cierto? Que también lo podemos hacer con la tecnología Arduino, ¿no? También lo podemos hacer. A ver, las redes neuronales. A ver, aquí quiero entrar. Aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la lingüística computacional, ¿no? Entonces, ahí habla de lo que es el lenguaje natural. ¿Conocen ustedes algún sistema inteligente que utilice, digamos, que utilice lo que es la inteligencia artificial? ¿Alguno de ustedes? Por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas pueden ser clasificados en lo que es esta aplicación? ¿Tienen alguna idea, chicos? ¿Alguien? Facebook. Facebook. Estamos hablando de la lingüística computacional. Por ejemplo, se ve mi cursor, ¿no? ¿O no se ve nada? ¿Sabían ustedes que ya bueno, en otros países muchas veces no se da, como en nuestro país no se caracteriza por ser un país desarrollador de software, ¿no es cierto? Entonces hay muchas limitaciones o a veces las mismas personas se limitan al momento de querer desarrollar porque necesitan, bueno, no sé, una empresa, algo donde puedan trabajar, ¿no es cierto? O directamente ser microempresarios y colocarse una consultora, ¿no? Pero en otros países sí han incursionado en lo que es la lingüística computacional o el lenguaje natural. Por ejemplo, en Honduras se ha diseñado ya en el año 2015, miren, ha diseñado un software que convierte la voz en lenguaje de señas. No sé si han escuchado de ese software. Para sordos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, a ver, ese software? El profesor está hablando, ¿no es cierto? El profesor no hace lenguaje de señas, pero quiere comunicarse con un grupo de estudiantes que son sorditos, entonces necesitan el lenguaje de señas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se ha hecho con este software? Hacer que el sistema escuche la voz del profesor. Esta voz la traduzca en texto y este texto se traduzca en lenguaje de señas de acuerdo a reglas gramaticales que seguramente se utiliza en el alfabeto del lenguaje de señas. ¿No es cierto? Pero ahí se utiliza inteligencia artificial, chicos. ¿No es cierto? Esas son una de las aplicaciones. Después está la minería de datos o el data mining, ¿no es cierto? Que de acuerdo a qué es lo que busca la minería de datos, es justamente conocer, hacer un cálculo probabilístico. Por eso es que depura datos, de millones de instrucciones de datos, puede hacer, digamos, de que conocer, digamos, para proyectar, ¿no es cierto?, en ciertas compañías, en el tema de marketing, ¿sí? Ahí trabaja con miles y millones de datos. Y ahí se aplica la inteligencia artificial, porque empiezas a hacer una selección. Por ejemplo, a ver, daríamos un ejemplo? Justamente hoy en día con el uso del comercio electrónico y la tecnología, entonces ya con el uso de este tipo de software
van seleccionando, no sé, personas entre 18 y 30 años, los gustos, las preferencias, ¿no es cierto? Para ver un posible mercado, un mercado en el cual yo pueda lanzar un producto, digamos, que va a ser de interés de ese grupo de personas, ¿ya? Bueno, en el tema de los mundos virtuales, ahí está la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no es cierto? Han podido observar ustedes, sus compañeros hicieron un software el anteaño pasado, creo que hicieron para el solo, ¿no? ¿Para qué era? A ver, hágame recuerdo, ¿alguien sabe? Para el Parque Jurásico, creo. Para el Cretácico. Ese, ¿ve? Han hecho, inclusive han hecho el diseño de aquí del campus, ¿no es cierto? Con realidad virtual. ¿Sí o no? ¿Han podido ver su trabajo de los chicos? No. Está bonito, ese trabajo lo hicieron Álvaro, creo. Álvaro y... Creo que fue Álvaro y José. No me acuerdo ya bien, pero ellos fueron mis alumnos en el... No me acuerdo si fue el 2017 o 2018. Y bueno, otra aplicación es el procesamiento del lenguaje natural. Como les decía, hoy en día ya se está incursionando en aplicaciones donde, por ejemplo, si ustedes viajan por ejemplo, los traductores, ¿no es cierto? Los traductores del lenguaje. Por ejemplo, se está viendo, se están desarrollando ya, por ejemplo, ustedes, si viajan a un país extranjero donde no conocen el idioma, no entienden nada, ¿no es cierto? Pero con el uso de un software, la persona puede hablar, entonces se hace el reconocimiento de voz, se traduce en texto y se convierte al idioma en el cual nosotros queremos convertir, español, o lo mismo, si ustedes quieren convertir el español en inglés. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, no ve, chicos? Bueno, esas son las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ahí está la robótica, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, los videojuegos, ¿sí? Todos aquellos utilizan inteligencia artificial para poder ser desarrollados y para, por ejemplo, los videojuegos, ustedes que son expertos en videojuegos, ¿no es cierto? Diferentes tipos de juegos. Ahora su compañero, por ejemplo, a defender su trabajo de tesis, Murphy Arenas, igual él ha desarrollado un videojuego. ¿Han visto, no ven? ¿Han asistido a la defensa? Fue el lunes también. Tienen que asistir, pues ustedes son alumnos de ya de 5º año, tienen que ir a ver cómo son los trabajos de sus compañeros. Ya muy pronto van a estar ustedes en esa misma posición. ¿Se entiende, no, chicos? Y bueno, ahí tenemos, si ustedes se fijan, en la medicina, en lo que es el tema de la industria, la aeronáutica, en la inteligencia artificial está en todas las áreas. Ahí está un pequeño robot también que está detectando algo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se traduce en qué? En la percepción de ese conocimiento, ese lenguaje natural para poder transformar y almacenar toda esa base de conocimientos para poder transformar en una respuesta cómo lo haría o cómo actuaría un ser humano, ¿ya? Pensar y actuar de manera como lo haría un ser humano, pero como les he dicho, en áreas específicas. Un robot no puede hacer todo lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros sí somos seres con inteligencia natural, pero los otros van a ser con inteligencia artificial, con limitaciones. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Con eso ya concluiríamos el tema 1. Voy a subir una tarea. Hoy día es máximo hasta mañana para que presenten el día martes. ¿Ya? Una tarea voy a subir para que ustedes puedan desarrollar.
Ya la estaba subiendo, sino que no me permite. Aquí no sé qué problema tengo con el... A ver, ahorita la voy a habilitar y ustedes me dicen si se la puede ver. ¿Ya? Espérenme un cachito. No está habilitada. A ver, yo lo voy a habilitar ahorita y quiero que me digan, tengo problemas aquí con las fechas. No sé qué es. A ver, espérenme un cachito. Editar ajustes. Ah, no, no. Aquí. Ahora sí. Ingresen a la plataforma y vean a ver si... A ver, voy a habilitar. ¿No? De 2 asistencias tengo aquí, chicos. Bótela, Luis, Inge. A ver. ¿Quién dice que no ha registrado su asistencia? Mamá ni Joel. Vargas, Karen. ¿Por qué no registró mamá ni Joel? No leí el ¿Y a mensaje a tiempo. quién más no registró? Yo, Inge, Vargas, Karen. Karen. Ya. Muy bien. Ya está, ya lo registró yo. Ahora voy a ver de la otra clase. Está con falta. 2 asistencias ahí, ¿no ve? Ya, aquí lo vamos a todos les vamos a poner la asistencia. Sí, porque si no van a tener falta. Sí, justamente estaba con problemas, pero ya me lo han solucionado los de la DTIC. A ver, revisen. Recién he guardado. A ver, revisen, por favor. Chicos.